pensáis en las personas que iban a verse reflejadas, en vuestro caso a las que iban a verse reflejadas, ¿no? Y en tu caso, pues nunca te has puesto en una situación así, ¿no? No. Esperemos que no. Esperemos que no. No. Yo en mi caso lo que quería era más meterme en la mente del espectador, era generar, meter al espectador en una burbuja, en una historia que no es y de repente romperlo y llevarlo a otro lado. En nuestro caso yo creo que el ejercicio era como tratar de meternos en las mentes de cada punto de vista de los personajes. Vámonos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Ibicine en el aire, el lugar donde los cineforums de Ibicine se salen de la sala y se convierten en podcast y con suerte se cuelan en vuestras casas y auriculares. Yo soy Gelger Escribano, cineasta y directora de Ibicine, el Festival de Cine de Ibiza, y este espacio nace de una obsesión muy sencilla de no quedarnos solo con la película, sino escuchar a las personas que la han hecho posible. Hoy vamos a hablar de cine, por supuesto, pero también de salud mental, de lo que cuesta nombrar, de lo que pesa cuando no se dice y de por qué algunas historias necesitan ser contadas aunque duelan. Estamos grabando en directo, así que esto no es una charla académica, es una conversación viva, con respiración, con emoción y con público, que es lo bonito. Vosotros podéis preguntar siempre que queráis. Y hoy nos acompañan María Algora y Miquel Bustamante, creadores de Lo que no se ve, un cortometraje que habla del suicidio, poniendo voz tanto a quienes decidieron irse como a quienes se quedaron viviendo con esa ausencia. Bienvenidos. Gracias. Y también está con nosotras y nosotros Tomás Rojo, director de Lady in Red, un thriller romántico, rodado en Ibiza con equipo 100% ibicenco y que se estrena hoy aquí en Ibiza. Gracias por estar, por exponeros y por prestarnos vuestra cabeza y vuestras experiencias durante este ratito. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de salud mental desde lugares muy distintos, pero en ambos casos hay heridas que no están cerradas. ¿Creéis que el cine puede ayudar a nombrar cosas que normalmente se silencian? Por supuesto, ¿no? Yo creo que, pues que el cine es una herramienta que sirve para poner muchas cosas encima de la mesa, sobre todo cosas. Creo que es importante que el cine trate cosas de las que no se hablan precisamente, ¿no? De las que a veces nos cuesta mucho sacarlo. El cine es una manera de ponerlo ahí, de generar debate, de generar preguntas. Y en el caso de Lo que no se ve, pues el ejercicio, o sea, el corto lo hicimos porque el tema nos toca muy de cerca, pero también porque es flipante lo poco que se habla del suicidio cuando es una pandemia, es la pandemia secreta que está pasando, ¿no? Que hay como 10 suicidios al día o algo así, y en todo el proceso del cortometraje hemos ido pues encontrándonos con gente que nos dice de sus casos, nos cuenta sus casos. Pues un tío no sé qué y no nos lo habían contado, o sea que sí, que creo que es una herramienta muy guay para después abrirse, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado, de lo más bonito que nos ha pasado con el corto es cuando luego la gente nos da el feedback y nos cuenta su historia, o sea que sí, me he enrollado un poco. No, está bien, está bien. Pues sí. Yo creo que más una pregunta para ellos en este caso, porque sí que ayuda el cine en mostrar cosas que de otra manera es difícil explicarlas. En mi caso es como una historia más arte subjetivo, ¿no? Más para transmitir sensaciones en el público es diferente. Pero en ese caso, para las cosas que tienen otro trasfondo, sí que el cine es perfecto para transmitir. ¿Pensabais, como has dicho, pensáis en las personas que iban a verse reflejadas o en las que nunca se han enfrentado a esos temas? Digamos que quizá en vuestro caso a las que iban a verse reflejadas, ¿no? Y en tu caso, pues nunca te has puesto en una situación así, ¿no? No. Esperemos que no. Esperemos que no. No. Yo en mi caso lo que quería era más meterme en la mente del espectador que en la mente de los personajes, que es la diferencia creo que
que con eso y con las otras historias. Era generar, meter al espectador en una burbuja, en una historia que no es, y de repente romperlo y llevarlo a otro lado, que antes del estreno no sabíamos si iba a ser efectivo, pero luego nos dimos cuenta en las proyecciones que el efecto es efectivo. En nuestro caso yo creo que el ejercicio era como tratar de meternos en las mentes de cada punto de vista de los personajes, porque yo tenía muy de cerca la experiencia de Anne, del personaje de la hija, pero para nosotros también era importante que no hubiera ni buenos ni malos en la historia, que la madre también tiene una mochila y una culpa que lleva arrastrando muchos años y que por eso también era importante que se viera reflejada en la historia pues lo que le pasa a la madre verdaderamente y que ninguna, que son todos supervivientes del tema del suicidio. Y bueno, y luego lo que pasara con el espectador, pues ya eso no lo podíamos controlar. Claro. ¿Qué os daba más vértigo? ¿El momento de rodar estas historias o el momento de enseñarlas al público? Bueno, yo creo que en cada fase creo que había cierto vértigo. Para nosotros el proceso de la escritura de guión era muy importante, hicimos como 18 versiones y recuerdo que teníamos una versión que se la compartimos a un director y a un montador que queríamos trabajar con él y nos dijo una clave que fue importante para nosotros, que es que en ningún momento en el guión mencionábamos la palabra vergüenza ni culpa. Y nos planteó que profundizáramos más, como que nosotros mismos en el propio guión también teníamos el tabú encima y no nos estábamos atreviendo a escribir. Claro. Y ahí fue cuando retocamos la conversación de la tarta de la madre y la hija, cuando Carmen, la madre, habla con su hija y le pregunta qué hubieras hecho tú con una niña de 4 años, ¿no? Y ahí es un giro brutal porque entiendes... Sí. Entiendes todo. Sí, sí. Pues es verdad que a la hora de escribir no llegábamos tan... Hay algo que quieres hablar de un tabú y tienes el propio tabú encima y no te atreves a escribirlo. Hasta que no te lo dicen y dices, ostras, es verdad, no me estoy dando cuenta de que no estamos entrando a decirlo. Quizá también por esa responsabilidad, ¿no? Que al final es hablar de un tema delicado y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Hubo en algún momento del proceso que pensasteis, igual esto es demasiado, o sea, sí es demasiado? Tomás. Tomás no. Igual es demasiado, pero yo quiero hacerlo así. No, porque era el juego, o sea, esa era la idea. La idea era contar algo diferente y impactar, generar algo en el espectador. Entonces, sí que, con la otra pregunta, el miedo era en el rodaje, porque si no conseguíamos la química que hay en los actores, por más que sabíamos que éramos buenos actores, si no conseguíamos esa química y con dirección, que el codirector es, por cierto, Santi Rindel, que está en Uruguay ahora mismo. Santiago Rindel, sí, un saludillo. Saludos. Si no conseguíamos esa química y ese juego de planos que vamos cerrando y metiendo esa burbuja, el espectador no iba a estar metido, entonces el giro no iba a funcionar tanto. Entonces sí que teníamos un poco de miedo, más en rodaje que luego en proyección. ¿Vosotros en algún momento tuvisteis como esa sensación de por aquí nos estamos pasando? A lo mejor siempre pasa un poco con los textos, o sea, con el guión al principio, uno sobreescribe, o sea, uno plasma todo lo que se le ocurre, pum, 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 y luego lo lees y dices, hostia, esto está muy explicativo, o aquí estoy poniendo un cartelito. Ya. El espectador es mucho más inteligente. No, esto no hace falta, vamos a... Como pulir, ¿no? Sí, y quitar. Primero lo haces como muy en grande y después vas como poco a poco quitando y dejando lo básico para que el propio espectador se pegue su viaje también. Y está muy bien porque tienen muy buenos diálogos ambos cortos que precisamente eso te van metiendo y vas entendiendo que eres la hija de tal, quién es tu tío, o sea, como que no hace falta decirlo explícitamente para entender los subtextos. Incluso lo que dice él, el diálogo nuestro en la playa duraba 7 minutos y al final en el corto dura 4. Claro. Entonces el montaje también es verdad que crece muchísimo la película. Totalmente. El montaje. Sí. Y ahí yo siempre digo eso. quedó eso. El montaje es el último guión. Sí. Total. Por cierto, por si no lo habéis visto, yo salgo en su corto. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué momento? Es uno de los extras en el bar. ¿En el bar? En el trolley. Yo pasaba por ahí.
La primera a la izquierda. Sí, sí. Pero te iba a preguntar porque en la versión que vimos en Mallorca estaba el final final y en esta no. Claro, es que... No, sí, correcto. Hay dos. Me han quitado plano. Porque en el otro final tú también salías, es verdad. Claro. Claro. Es verdad. Me Salía ha por delante de quitado cámara. Es que, bueno, para que lo entiendan, el corto tenía, o había la duda porque tenía dos finales que se rodaron. Ella, después, cuando le toca el hombro, le clavaba el paraguas que había quedado muy bien. Está rodado. Sí, está rodado y hay sangre en la pared y es más violento. Pero yo en montaje y dándole vueltas y en proyecciones me di cuenta que para mí eso no es necesario. O sea, ya el espectador, como decías tú, crea su propia película y no necesito mostrar ni esa secuencia ni esa violencia. Es interesante imaginar que mostrar, ¿no? Es más, la gente a veces me cuenta cosas, cada uno se imagina lo suyo y esa era la idea también. Entonces, hoy en Mallorca se proyectó con el otro final y hoy se proyectó con este final. Y en ese final, ella sale, después de la clavada, salen todos y ella sale por delante de Que por cierto, aquí hay más extras, tenemos más extras por aquí. Sí. Está toda mi familia ahí, que todos participaron en el corto, como casi todos los cortos. Que gracias a ellos. Bueno, felicidades al equipo que están aquí. ¿No? Un aplauso para ellos también. Nada, era un inciso, porque cuando me dijo, no sales, y yo digo, ¿qué? Ya ni me acordaba. Al principio. Bueno, nos adentramos así en cada corto. María y Miquel, lo que no se ve habla de suicidio, lo hace desde un lugar poco habitual, dándole voz a quienes se quedaron. ¿Cuándo supisteis que esta historia necesitaba ser contada así y no de otra manera? No desde el punto de vista del que se suicida, que normalmente en el cine se tiende como a ir a la parte subjetiva de esta parte, desde el otro lado. Bueno, yo creo que fue pues la historia que os he compartido antes, que yo me enteré con 16 años que mi tío se había suicidado en el 97, cuando yo tenía pues 4 o 5 años, y entonces me enteré en una comida familiar de una manera muy abrupta, porque un familiar mío lejano lo comentó y yo miré a mi padre, no entendía nada, y a raíz de ahí pues pude hablar mucho con mi padre y pude entender qué había pasado y qué es esto de la depresión y bueno, entonces un día se lo comenté a Miquel esa escena que yo viví, le pareció pues muy fuerte, muy potente y como un punto de partida para poder indagar en una familia, en una madre, en una hija y en qué les pasa a estas personas que se quedan y qué herramientas o qué falta de herramientas tienen con algo así. Y también un poco por todas las conversaciones que teníamos acerca de tu tío y con tu padre, cómo tú has hablado del suicidio con tu padre, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tabú que yo misma he vivido en mi propia familia con el resto de mi familia, ¿no? Claro. La incapacidad de comunicarnos de una manera pues, natural y, bueno, natural, con el dolor que supone, nos parecía interesante como poder hablar de ello y es muy curioso porque a raíz de haber hecho el corto hemos tenido tabús. Sí, se han roto ciertos tabús, he podido hablar con personas muy queridas de mi familia del tema de manera como muy mágica y luego también pues nos han pasado cosas muy bonitas con el hecho de haber hecho el corto. Sí. Claro, a mí me daba curiosidad cómo, aparte como creadora de esta historia junto a Miquel, pero como actriz también, cómo te proteges frente a algo que es tan cercano, ¿no? A tu... Ya, bueno. No sabía si realmente lo habíais hablado, porque evidentemente en algún momento iban a ver el corto, entonces tenías que, no sé si pedir permiso para hacerlo. Sí. Bueno, mi padre ha leído todas las versiones de guión, está muy involucrado, está muy feliz de que hiciéramos esto. Y con una parte de mi familia yo sentía que les tenía como que pedir permiso. Claro. Me costó un poco, pero bueno, pues se dio en una ocasión, tuve una conversación con ellos y les pareció bien y con la dificultad emocional que puedan tener, pues yo creo que están contentos y como que también sienten como una especie de regalo a la familia esto. Claro. Y hace poquito
Mi padre tenía muchas ganas de hacer una especie de homenaje a su hermano y de juntar amigos de hacía muchísimos años, y fue como igual el homenaje que nunca tuvo. Pues a raíz de que hubiésemos hecho el corto, se hizo una proyección en un cine de Madrid, y mi padre hizo, porque le gusta también hacer cortos y tal, y un documental que él había hecho en la pandemia de ellos, y fue una cosa como muy bonita. Entonces, bueno, luego han pasado como cosas un poco mágicas también en algunas proyecciones. Esto que comentaba Miquel, de que gente de repente nos venga y nos diga, oye, me ha pasado esto, no se lo he dicho a un familiar y he visto el corto y creo que se lo voy a comentar a mi hija. Y eso fue brutal. Bueno, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final pones voz desde el cine y sí, y es verdad, muchas veces ayuda cuando ves diferentes cortos, te pones en la visión de uno, en la visión de otro y sales. Yo siempre digo que sales de aquí transformado, ¿no? Sí. Porque ves tantas cosas, incluso, bueno, no sé, los otros cortometrajes, el de Anaglifo, por ejemplo, que es como esa ansiedad que no te pones nunca, como hace como la metáfora esta de las gafas, pero al final es eso, es todo, depende del cristal con el que ves las cosas, ¿no? Así que yo te quería preguntar, Miquel, porque bueno, los dos son actores, los dos habéis escrito, habéis producido, habéis dirigido, y en este caso decidís o decides no ponerte delante de la cámara, sino solo detrás. ¿Por qué? Bueno, no, pues porque tampoco... Bueno, podría haber hecho el padre a lo mejor. O sea, bueno, los personajes tampoco ¿te apetecía había... estar...? Y porque también, pues, no sé, la historia nacía... O sea, a mí también me ha tocado un poco de cerca porque yo, bueno, pues con 15 años un muy buen amigo mío también se suicidó y era un tema que me tocaba muy de cerca, pero sentíamos que era una cosa muy de homenaje al tío de María y que todo nacía un poco de ahí. Y yo quería... pues estar un poco pues viendo y dirigiendo un poco detrás de cámara, que tampoco es fácil que los dos nos pongamos como a actuar y dirigir. Claro. O sea, en ese caso María se puso a actuar y confío mucho en mi mirada, ¿no? Por así decir. Y sí, porque tampoco había un personaje, digamos, que además con el padre tuvimos mucha suerte, con Manu Minaya, que muchas veces nos han llegado a preguntar, oye, ¿pero esta cinta es real o es...? Luego lo piensas y dices, no, claro, si es el actor no puede ser, no puede ser real, pero Manu, justo María estaba pensando en el casting del padre y demás, y cuando se lo propusimos nos dimos cuenta de que tenía una hija y le pedimos una foto, tenía un flequillito igual que el de María. De repente nos acordamos de que cantaba y le pedimos o sea, le preguntamos a ver si nos podía enviar algo y tal, y justo había compuesto una canción que es la canción que sale en los créditos. Entonces fue como una cosa de decir, joder, qué guay haber encontrado a este actor. Sí, fue como un regalito. Sí, sí. Pues yo pensé que lo podrían haber hecho con inteligencia artificial. O sea, en ese momento lo pensé, digo, ¿será real? O... Yo no, a mí me explotaba la cabeza, la verdad. Era una de las cosas que quería preguntaros. Es que lo de la canción es muy fuerte porque se la compuso a su hija Olivia cuando nació y su propia mujer no la había escuchado nunca. Entonces la tenía ahí guardada, la niña tiene 4... En el rodaje su hija tiene 4 años y se la trajo y la madre también estuvo y la cantó ahí para todos nosotros en primicia. Qué bueno. Y es una preciosidad la letra y todo. Qué bueno. ¿Y con qué rodasteis eso? ¿O está luego tratado? No, lo rodamos con una cámara además antigua, porque la directora de foto, Andrea, quería hacerlo como muy de forma analógica y quería hacerlo así. Y bueno, me estaba acordando ahora también que justo empezamos a rodar el corto el 10 de septiembre, porque íbamos a rodar como la semana anterior, un 3 o un 4 de septiembre, y dijimos, no, al final hay que rodar la semana que viene porque algún actor no podía, tal, tuvimos que posponer todo. Y el día anterior del rodaje, de repente nos dimos cuenta que el 10 de septiembre es el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Y fue como una casualidad que fue como, hostia, no podíamos haber empezado el corto mejor día, y además vino un montón de prensa como a cubrirlo. Porque, el corto y tal, porque era un tema que ese día interesaba mucho contar, pero fue de pura casualidad, ¿no? Y nos han pasado como cositas que hemos dicho, joder, qué
casualidad o es causalidad o no sé, pero ha sido como bastante mágico todo. ¿Qué fue lo más difícil de poner en guión, digamos, por la parte que os toca, ¿no? De más dentro? ¿Qué fue lo que más os costó poner encima del guión, pero que necesitabais contar? Pues yo creo que la conversación, ¿no? Sí. En donde Anne mira a su madre por primera vez, bueno, le cae la ficha por primera vez de que no solamente es madre, sino que es una mujer que ha vivido todo eso y que lleva muchos años de vergüenza, de culpa, y hasta que nos quedamos a gusto y escribimos algo que verdaderamente pensábamos que nos estábamos metiendo ahí un poco en el barro, pues pasaron muchas versiones, ¿no? Sí, Sí, un montón. sí. Bueno, me acuerdo de las primeras versiones, eran como... Bueno, al final todo va variando, pero sí, yo creo que ese momento fue como la clave de decir, sí, aquí hay que meterse y hay que ¿Y qué fue lo más difícil de rodar? Pues El agua. El agua, bueno, de encontrar la manera El pedalo. de hacerlo, el pedalo en el agua. Al principio íbamos a hacerlo desde como una embarcación aparte, como al lado, o unas Zodiacs y tal. Estuvimos probando y vamos, aquello se movía, era enano, o sea, era imposible. Y quedaba una semana para empezar a rodar y no sabíamos cómo hacerlo. Y de repente fuimos a hacer como una especie de ensayo técnico, pues para ver, pues aquí rodamos esto, aquí esto y aquí esto. Y el ayudante de dirección se le encendió la bombilla y dijo, joder, ¿y por qué no en nuestra esquinita del pantano? El pantano hacía así como un circulillo, como, digamos como una pequeña playa, y lo poníamos ahí el pedalo y con la perspectiva teníamos... Lo falseamos. O sea, lo falseamos y parece que estamos todo el rato en mitad del agua, pero estábamos metidos hasta aquí en el agua, digamos, en el borde, ¿no? Tenemos que pedir fotos de rodaje para estas cosas. Hay fotos de esto. Estábamos todo el Pues equipo, luego no la mandáis, que lo metemos ahí. todo el equipo con neoprenos, porque claro, esto Os se la rodó en mandamos, septiembre en el pantano de Vitoria, que hace un frío que te ¡Ostras! cagas. Y sí, con neoprenos ahí metidos, pero en la orilla. Y mirando al cielo a ver si no llovía también, porque claro. Sí, a mí me encanta cuando te está poniendo crema y dices, pero si no hay sol. Pero bueno, crema Pero también. luego sale el sol. Sí. Pero sí, así. Y rodar debajo del agua no es fácil. No, Y ese agua, claro. Ese pantano. madre mía. O sea, Ese yo pantano. escuchaba, qué Pues asco. eso es gracias al Sí, a Rubén Crespo. Pero que- ¿cómo haces abrir los ojos ahí? Pues mira, Rubén Crespo, que es el director de fotografía de Subacuático. Subacuático, Vale. hicimos todo lo de la piscina del principio, que hay muchísimo más material, pero claro, era importante ese encuentro entre padre e hija debajo del agua, que nos miráramos, aunque sea unos segundos, y luego volviéramos a la superficie. Y entonces me mandó unos ejercicios de apnea que Vale, hicimos ahí, tanto Manu como yo, para aguantar algo. claro. Y luego el tema de abrir los ojos, pues un ejercicio de confianza de ahí estás abajo, ábrelos. Ya. Claro. Mira a cámara y imagínate Y que la confía cámara que- es tu padre. Claro, pero es que no es nada fácil. O sea, de verdad, nosotros hemos No, rodado además es que no varios estaba cortos. nada clara el agua, entonces Claro. tenías que A Manu le imaginarte. costó muchísimo, Sí. me acuerdo que hicimos mogollón de tomas. Sí. A ti lo hiciste más rápido, pero con Manu además es que hacía un frío de la Es que hacía leche, o sea, frío. sí, tuvo sus cosas. Es complejo. Sí. Y quedarte tan estático, bueno, no sé si luego está ralentizado. Sí, claro, y tal, luego pero- íbamos como con pesos, pesos, porque una claro. vez tú bajas, tú te Claro. subes. Entonces llevamos como pesos en las manos, tampoco es que hubiese una profundidad, o sea, estábamos como casi yo de rodillas. Ya. Y ya cuando ya más o menos me hacía un gesto Rubén, pues ya subíamos a la superficie. O le decía yo ya. Y bueno, ya lleva un recorrido, ¿no? En festivales. Lo habéis visto muchas veces con público. Aparte de lo que nos has contado, que es maravilloso, ¿qué sensaciones, así las primeras veces que lo habéis visto con público, os habéis llevado? Pues muy guay, estrenamos en Málaga el año pasado, en Qué marzo, y fue como un estreno así, pues como Potente. un regalo, ¿sabes? También fue como un subidón muy guay estrenar en Málaga. Y pues lo habremos visto como, no sé, 5 o 6 veces con público o más igual. No, más. Más igual, sí. Y pues no sé, siempre hay... Siempre pasa reacciones, algo. Siempre pasa algo, Sí. alguien se nos acerca. Pues eso, lo que contaba María, en un pueblo nos pasó que una mujer se nos acercó y nos contó, esta es mi historia, literalmente. Ostras. No le contaba
que mi sobrina, o no sé cómo era, y nos dijo, a lo mejor se lo cuento. O sea, estaba tan removida que... Pues bueno, este tipo de reacciones y luego, bueno, muchísima gente, pero muchísima, por no decir todo el equipo técnico o toda la gente con la que hemos hablado del corto y tal, todo el mundo conoce a alguien o conoce a alguien que conoce a alguien, o sea, quiero decir, todo el mundo tenemos a alguien o sabemos cercano, el tema del suicidio y es curioso que luego no... Está un Que poco ahí cuesta debajo de la hablarlo, alfombra, sí. ¿no? O sea, como que es súper tabú, pero que en realidad, pues ya te digo que son 10 o 11 En suicidios al España, día. 11. Qué barbaridad. Sí. Cada, pues no me acuerdo cómo era la estadística, pero vamos, es devastador. O sea, entonces también como poder ponerlo en un cine y tener el tema aquí un poco más visible, pues es con lo que empezábamos, que es una herramienta pues bastante potente, yo creo. ¿Qué os gustaría que el corto, o sea, que se llevara la gente cuando ve el corto? Pues bueno, pues si te ha tocado el tema, desgraciadamente, pues que sea un mini bálsamo de alguna manera, ¿no? Y si tienes la dificultad de hablar con alguien o de sacarlo, ¿no? Y pues ojalá pueda alguien tener una conversación pendiente, eso sería como lo mejor, Un ¿no? poco como te ha pasado a ti, ¿no? Quizás. Sí. Y luego, bueno, yo quería compartir porque precisamente en Málaga nos acompañó un amigo mío que es de Granada, le pillaba cerca y es muy, muy amigo mío. Y en aquella época estaba un poco triste, pero hizo el esfuerzo de venir y estuvo en el estreno con nosotros. Y yo al final este tema lo he vivido no en primera persona, porque me pasó cuando yo tenía 4 años y apenas tengo recuerdos. Y es un poco lo que me ha ido contando mi padre, pero ni en mis peores pesadillas me iba a imaginar que en 2025 yo iba a pasar por algo así, porque mi amigo en junio pues no pudo más. Y bueno, y se suicidó y ha sido un gran shock para mí justo en este año que estoy hablando tanto del tema y para todos nuestros amigos y sus padres y demás. Y me hace, dentro del duelo que estoy atravesando, me hace darme cuenta de verdaderamente lo importante que es que se cuenten relatos en la pantalla de las maneras que sean y desde los puntos de vista que sean, pero que se hable mucho. Que se hable con cuidado, con conciencia y con rigurosidad del tema, pero que se hable. Bueno, vosotros conocéis a Román. Claro. Sí, claro. Sí, que lleva la plataforma Stop Suicidios. Sí. De hecho, bueno, Román, yo creo que ha visto el Sí, corto, yo cuando lo estábamos levantando estuve en conversaciones con él y sí. Entonces, bueno, que hablemos mucho de esto. Sí, luego hemos hecho varias mesas, o sea, bueno, como un poco como este podcast, pues estuvimos en Huesca con asociaciones, además del suicidio, y sí, es muy, muy interesante el poder también hablar con profesionales y con gente, con psicólogos y con gente que también como que lo vive día a día. O sea, es como que también a nosotros nos ha... Bueno, hemos aprendido mucho de este tema. O sea, pensábamos que sabíamos... Y que hay muchos sitios donde pedir ayuda, el teléfono de la esperanza, ahí, ¿no? La barandilla es una asociación. Entonces, bueno, que no hace falta estar absolutamente desesperado como para... que hay muchos sitios a los que acudir. Por supuesto, y además que ahora ya no... El tema de la terapia ya no es tanto como antes, ¿no? Ay, decías que ibas al psicólogo y parecía que es que estabas mal. No hay que esperar a estar mal para el psicólogo, precisamente, ¿no? Claro. Sí. Pues voy a pasar a Tomás, que lo tenemos aquí escuchando. Tomás, Lady in Red, habla de memoria, heridas del pasado y de esos encuentros que reabren lo que creíamos cerrado. ¿Puede ser? Bueno... ¿Desde dónde nace esta historia? Estoy ahí un poco choqueado con el tema drama aquí. Sí, perdón, nos hemos puesto un poco dramáticos. Ahora es un poco banal hablar ahora de... No, hombre, no. Pero, bueno, no, la historia es ya te digo, el guión nació de estar en la playa. Estaba con Laura, mi novia, que está por ahí. Estábamos... Ahí atrás. Estábamos
con la sombrilla se nos voló y casi le sacamos un ojo a una persona. Entonces ahí mismo empecé a escribir. Se me ocurrió que si por esa razón iba a conocer a la otra persona y tal, y después en un momento escribiendo, ¿qué pasa hacia ahora? Una de las personas responde clavándole la sombrilla a la otra porque era un psicópata o por lo que sea, y rompe toda la historia. Y la historia, y al final se desarrolló así el guión, y es una historia que yo creo que hay dos tipos de cine. Hay cine que tiene trasfondo político, social, que tiene denuncia, que habla de minorías y muchas otras cosas. Y luego hay un cine que es más de entretenimiento, que es como contar un cuento. Que es lo que hablamos con Rindel siempre. Esto es un cuento, un inicio, un desarrollo y un final, que como los cuentos tienen como un final abierto, ¿no? Que cada uno, aunque das las herramientas, cada uno luego se crea su propia historia. No obstante, yo que soy consumidora de True Crime, esto podría pasar. Totalmente. Digo, no sé. El asesino de la sombrilla. Claro. Y hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, que empieza así en una playa y una chica se carga a uno de Sinner, ¿no? Empieza así. Y yo vi ese episodio y dije, no puedo ver más, porque a cualquiera se le puede ir la olla de esta manera, en cualquier lugar. Ya te digo. Es verosímil, sí, quiero claro, decir, puede pasar. podría ser. Pero claro, aquí juegas hay un inicio y hay un final. O sea, él la mata a ella, ella le mata a él. ¿Cómo? O sea, sobre todo desde luego explota la cabeza. Sí. Sobre todo el espectador tiene ahí varias ideas. Claro. A mí me han llegado a decir, me han preguntado, ¿quién era ella? ¿Era un fantasma? ¿Era la hermana gemela? ¿Era la novia que estaba en el hotel por si parecía diferente? Si era simplemente una venganza porque sobrevivió y es una venganza. Y también si es una metáfora porque él había roto el corazón, entonces tal, y ella ahora venía a buscar respuestas. Entonces yo prefiero no responder, aunque tengo mi respuesta, ¿no? Vale. Porque escribí el Dejarlo guión. abierto. Prefiero dejarlo abierto y que productor cada se uno ríe. se haga su propia idea en la cabeza. Claro, porque parece como, bueno, es o bien que ella se lo está imaginando desde la ventana de ahí, o que son las cicatrices que deja pues eso, una ruptura o un mal pasado. Pero claro, les ves con tanta complicidad que por supuesto no te esperas el salto que ha habido en la sala. Correcto. Sí. Madre mía. Bueno, ¿cómo ha sido rodar en Ibiza? Eh, Queremos la verdad. Muy guay. Muy guay, muy divertido porque, ya te digo, estaba toda mi familia y mucha gente de muy buen rollo, mucha gente que nos ayudó. Bueno, tú estuviste ahí también. Pablo se ríe. Eso no se dice. Pero la realidad es que cuando vas a rodar un corto, todo lo que puede salir mal, sale mal. Es así. Y ya estábamos rodando en la playa y al mediodía se nubló completamente, entonces luego hubo que corregir en el talonaje y cositas. Y cuando hicimos la lluvia en la parte nocturna, que es todo artificial, habíamos contratado una empresa de Valencia que venía con todos los equipos y tal, y al último momento nos dijeron que tenían un largometraje y que no podían, tal. Entonces hablamos con Aqualia, que nos abrieron los grifos ahí de Vara del Rey, y Aarón, que era el productor, trajo a 3 alumnos del Instituto de Macavich, del curso de cine, y los pusimos 3 escaleras, 3 mangueras, 3 alcachofas. Pero para que ellos se hagan una idea, Vara de Rey es el paseo principal de Ibiza. Sí. O sea, es en medio de Vara de Rey. Que bueno, pudimos conseguir todos los permisos, rodamos todo legal. Pero Queremos ver una foto también de las escaleras Sí, y ¿eh? la manguera. hay de todo. Tengo oído, Sí. Así y que, ahí bueno. fue cuando me dijeron, oye, necesitamos extras. Y entonces Sí. hice unas llamadas y me planté como extra por ahí. Sí, que empezamos a coger. Tú cogiste gente de la calle, que cogiste a él. No, a él le llamé, porque yo sé que- que él está dispuesto siempre. Por cierto, en los créditos él sale como hombre de gris, porque tenía un jersey gris, porque nadie supo conseguirle Pero el nombre de apellido. Pregúntamelo. Claro, pero yo se lo pregunté al productor, Aarón, al que Nadie organizó me preguntó todo, a mí. y nadie. Y no entonces la única persona que no está con nombre y apellido en los créditos y sale como hombre de gris. Pues hay que cambiar eso porque no puede ser. Ahora lo vamos a corregir. Rocha. Me encanta.
El hombre de gris. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué más? Muchas anécdotas. Sí, 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 sí. Bueno, con el dron tampoco pudimos rodar por tema de permisos y tuvimos que conseguir unos tablones altos y poner una grúa encima de los tablones. Bueno, He de decir que el blanco y negro ayuda a que la gente no sepa muy bien si estamos en Ibiza, si no estamos en Ibiza, porque había unas chicas que tenía yo detrás que decían, ¿eso es aquí o no es aquí? Sí, parece aquí, sí. ¿Es aquí? No, no es aquí. Sí, es aquí. Y de repente sale el plano de la playa, ¿no? Sí, es aquí. Cuando sale el general yo siempre escucho si es de aquí, dicen, Calapluma, no sé, Claro. que es ahí. Es muy reconocible, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, al final el blanco y negro también ayuda para guiar un poco en la historia, ¿no? Ir al flashback y tal. Y ayudó también en el etalonaje, porque si hubiese sido color iba a ser mucho más complicado empatar los planos de sol y nubes. Pero bueno, al final... Yo no lo he notado. Yo creo ¿No? que ayuda, que dialoga bien, o sea, el hecho de que justo precisamente estamos hablando de algo que bueno, que no tiene mucha, o sea, que no tiene explicación o que le puedes dar la explicación que quieras, entonces juega a que puedes decir, pues se lo está imaginando, o sea, juega como O es algo el pasado, poético. o sea, o es Claro, es los algo, tiempos, no o- es la misma pareja, pero sí se parecen mucho, pero no sé, creo que sí, que realmente el color y blanco y negro, además como en el restaurante el color hay tanto color, Sí, es es muy como bonito. que Súper bonito. casa muy bien. ¿Crees que cerrar una herida es posible? ¿O aprendemos a convivir con ella? ¿De qué tipo? ¿Real o...? Bueno, de una la sombrilla? No, hablamos de una herida más profunda. Sí, seguro. Supongo que depende de qué herida, pero hay veces que tenemos heridas. Si fuese en este caso, por ejemplo, de un corazón roto, al final parece que te mueres y al final no se muere nadie y esa herida se cierra Claro. y desaparece. Entonces, sí. ¿Alguien del público quiere hacer preguntas? Porque hay un micro por ahí. Mira, Rocha quiere hacer una pregunta. Bueno, yo quería comentar una cosa que enlaza los dos cortos de alguna manera y es el asunto siguiente. Todo el mundo conoce a alguien que se ha suicidado. En mi caso, conozco un caso y fue por amor, Ostras. por un desengaño amoroso. El chaval no lo pudo aguantar y se ahorcó. Vaya. Wow. Esto sucedió aquí en Ibiza. Joder. Y bueno, quería comentar también el hecho de que hay países como Japón, Harakiri, Suiza, suicidio asistido, que tienen ya asumido la cuestión del suicidio. Aquí en España no. No está para nada asumido, es una vergüenza lo que retrata la madre. Hay que, tema tabú, hay que taparlo, echa tierra encima. Y por eso este tipo de cortos me parece muy bien, para que no suceda lo que está sucediendo ahora y sale en el telediario chavales jóvenes escolares que por bullying se suicidan. Y a la vez, y encima amigas. Eso es insoportable, inaguantable, no tendría que ser. Pero quizá en su caso le daba vergüenza por el qué dirán o porque yo pienso, o sea, como que me pongo en su situación y dices, me da vergüenza decirle a mi hija que mi marido, o sea, no ha querido vivir más con nosotras, ¿no? Como, qué vergüenza cargar con el peso de... Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Por un Sí, ¿no? lado, evidentemente está el que dirán siempre, ¿no? Y como mujer de una familia, como, no sé, como que es una mezcla, ¿no? De he fallado yo como mujer, como Exacto. proyecto de familia. Por otro lado, un miedo atroz a que tu hija herede esta salud mental del padre o esa sobreprotección hacia ella. Y también porque yo creo que cuando pasa esto, ¿no? Y que hay que contarlo a un niño pequeño, a un menor, pues muchas veces no se tienen las herramientas suficientes de a qué edad es una edad buena para contarlo, cómo contarlo, con qué herramientas, con qué contexto. Y pasa mucho, ¿no? Que hay mucha... Yo recuerdo una chica que también se enteró con 20 y tantos o con 30 y tantos que
que llevaba igual 12 años sin saberlo y bueno, pues hay muchos casos, ¿no? De gente que se entera muy, muy tarde de que se lo han ocultado. Pero yo creo que es porque es imposible no sentir culpa, aunque nos ha pasado. O sea, joder, podíamos haber hecho algo. Hay algo ahí de que tú no has hecho lo suficiente. De responsabilidad. Entonces lo responsabilizas y entonces eso te da vergüenza. Como te da vergüenza, la vergüenza esto, ¿no? De no haber podido. Sí. ¿Alguna pregunta más por el público? ¿No? Yo, ya que os he preguntado a vosotros por la interpretación, quería preguntarte, Tomás, ¿cómo haces el casting? Si ya les conocías, si les conocías o si hiciste algún casting, y cómo fue trabajar con Marc y con Tabata. Marc es de Mallorca, por cierto. Marc es de Mallorca. La verdad que hace muchos años ya que no hago casting. Siempre intento encontrar a alguien que veo en algún festival, en algún corto o alguien que ya conozco. Y a Marc lo vi años atrás en el Evolution, cuando fuimos ahí, que ganamos con otro corto. Él estuvo en la misma sesión. Y cuando lo vi ya tenía esta historia, dije, este chaval tiene que ser el prota, porque es muy ambiguo. Es una persona que da muy bien en cámara y que a la vez puede ser un psicópata y como que entraba en el personaje. Y además es un muy buen actor. Es muy buen actor, es muy buena persona, tiene cara de bueno y entonces no te esperas para nada. O sea, eso que tú querías causa. Sí, total. Está muy bien logrado, porque te lo crees perfectamente. Total. Y bueno, tú lo conoces a Marc, tú has trabajado con él también. Pero yo le conocí a raíz del corto, claro. Vale. Bueno, lo había visto en trabajos, pero no habías trabajado con él. Y Tabata, buscando, no encontraba ese perfil, esa persona. Yo quería que ella sea un poquito más grande que él, con más experiencia a la hora del diálogo, que ella esté como sea más madura que él. Y estuvimos meses buscando hasta que apareció por Marc. Marc me dijo, tengo una chica que puede ser tal. Ya vi sus trabajos y ya entró en el rodaje. Ya cuando hicimos ensayo fue muy bien la química y en el rodaje funcionó muy bien. Pues nada, ya estamos en hora, así que nada, muchas gracias a los tres por estar aquí, a vosotros por quedaros. Ahora, bueno, nada, esto ha sido Ibicine en el aire. Nos vemos el próximo miércoles 21 de enero con el episodio 3, Retratando Vínculos, en el que hablaremos sobre las relaciones familiares, de pareja y amistades. Feliz semana y que viva el cine. Muchas gracias. Sí.